Buenos días. Estamos viendo ahorita la materia de psicopatología 2. Veremos el tomo 20 y el historial clínico de Hans. Vamos a dar las ideas principales del texto y vamos a relacionarlo con este caso clínico. Los integrantes del equipo son Luis Alfredo, Laisha Yamilet, Luisa Fernanda y su servidora Brittany Daniela. Le voy a ceder la palabra a mi compañero que va a empezar a dar sus ideas principales del libro. Y también otra cosa, de que Laisha no se va a poder ver o tener su cámara prendida porque está compartiendo y no tiene buen internet. Bueno, ya nos había pasado esto en anteriores equipos de que la persona que comparte no aparece en cámara. Está raro el Teams. Primero, para empezar con el tema, más bien no el tema, sino este desglose de escenas del texto de Hans. Primero hay que hacer una distinción entre síntoma y inhibición, ¿verdad? Se le podría decir inhibición a una limitación normal de cualquier función. Es una limitación funcional del yo, o sea, dentro de un proceso consciente, en cuanto a la función sexual, la nutricia, la locomoción, entre otras. Y síntoma equivale a un indicio de un proceso patológico, que es este caso, que el síntoma no está no está consciente, sino que viene del consciente, o sea, no está dentro de las funciones yoicas. Entonces, bueno, vamos a proseguir y ahorita vamos desglosando esto. Esta es la escena que primeramente escogí, que es una de las primeras en el historial clínico de Hans. Hans, con 4 años y 3 cuartos, aparece en la mañana llorando y la mamá le pregunta por qué llora y él dice: cuando dormía he pensado que tú estabas lejos y yo no tengo ninguna mami para ser cumplidos. Por tanto, era un sueño de angustia. El 7 de enero va como de costumbre a Stat Park con la niñera por la calle, empieza a llorar y pide que lo lleven a casa. Quiere hacer cumplidos con la mami. Cuando en casa le pregunta por qué no quiso seguir y se puso a llorar, no quiere decir nada. A la tarde está alegre como de costumbre y al anochecer tiene visible angustia. Llora y no se le puede separar de la mamá. Una y otra vez quiere hacerse cumplidos con ella. Después recobra la alegría y duerme bien. El 8 de enero, mi propia mujer, comenta el padre de Hans, lo saca de paseo para ver qué pasa con él y lo lleva a Schönbrunn, a donde le gusta mucho ir. De nuevo empieza a llorar y quiere seguir camino. Tiene miedo. Al fin va, pero por la calle es visible que siente angustia. En el viaje de regreso a Schönbrunn, dice a la madre, tras mucha renuencia, tuve miedo de que un caballo me mordiera. Ok. Mencionamos que aquí que un síntoma no puede describirse como un proceso que suceda dentro del yo o que le suceda al yo. El síntoma viene del inconsciente y es un indicio de un sustituto, de una satisfacción pulsional interceptada, que es resultado de un proceso represivo. Y bueno, ¿dónde está lo otro? Después mencionaba en esta escena que al anochecer vuelve a tener un ataque parecido al del día anterior, con pedido de ser cumplidos con la madre, y se tranquiliza. Cuando se tranquiliza dice llorando: sé que mañana me llevarán de nuevo a pasear y luego el caballo entrará en pieza. Y ese mismo día la mamá le pregunta: ¿te pasas la mano por el hacer pipí? Y él dice que sí. Sí, cada anochecer cuando estoy en la cama.
Al siguiente día le previenen a Hans de que no se pase la mano por el ACP. Preguntando al despertar, dice que se la pasó durante un ratito. Muy bien, aquí nos damos cuenta que la fuerza pulsional que lo asalta por las noches, de la cual sabemos que el objeto libidinal es la madre y que la meta podría ser dormir con ella y hacer eso enigmático que él quiere hacer, y que esta meta, llamémoslo así, como agencia representante, está reprimida de alguna manera y es la causante de que esta fuerza pulsional que tiene Hans se mude en angustia y provoca el síntoma, ¿sí? Entonces, ¿por qué está reprimida esta meta pulsional? En el tema de inhibición, síntoma y angustia nos menciona que la represión parte del yo, quien eventualmente por encargo del super yo no quiere atacar una investidura pulsional que se incita en el ello, y mediante la represión consigue coartar el devenir, o sea, como que estrechar el devenir consciente de esa representación que era la portadora de la emoción desagradable. Ya vimos anteriormente, tanto en este texto de inhibición, síntoma y angustia, como en el de la represión, como una fuerza pulsional que tiene por meta una satisfacción, se muda en displacer. Fuerzas exteriores que se interiorizan, que esto hacen referencia al super yo, y tienen este carácter de pseudopulsiones que terminan en displacer. Eso es un super yo interiorizado. Y sabemos también cuáles son las instancias que llevan a Hans a reprimir este representante de la fuerza pulsional, ¿no? De esta emoción, que es la amenaza de castración de la madre, no te toques no te toques ahí el ACP, o le voy a hablar al doctor para que te lo corte. También esto se aúna al nacimiento de Hannah, cuando Hans ve la vacinilla con sangre. El enérgico rechazo por la madre es otra, cuando le dice que no te voy a pasar el dedo por ahí porque es una porquería. Y pues los reclamos del padre más adelante en el texto, cuando la madre lo acoge en su lecho. Todas estas instancias pues llevan a que estas fuerzas pseudopulsiones o este super yo se interiorice en Hans. Más que nada esta escena de la vacinilla con sangre, que es donde la amenaza de castración surte efecto. Y ahora, una cosa que a Hans le despertaba con una fuerza pulsional para terminar en placer, que era el dormir con la madre, con todas estas ¿cómo se podría decir? Estas pulsiones o este super yo que se interioriza, él ya lo empieza a ver como mal, y en lugar de generarle un placer, le está generando un displacer. Entonces, aquí podemos ver ya la presencia del síntoma, o cómo se está formando el síntoma. Esta angustia acrecentada que tiene Hans, esta fuerza pulsional, que primeramente no tiene un objeto, simplemente me causa angustia, simplemente no sé, pero estoy angustiado, y después va a encontrar un sustituto, que es el caballo, y ahí es donde se genera el síntoma. El miedo a los caballos sería un síntoma, ¿sí? ¿Y por qué? Porque no es algo que sucede dentro del yo, es algo que viene del inconsciente, y el yo no se explica. Ni siquiera los padres, ni el mismo Hans sabe. De hecho, hay una escena donde lo mencionan, ni el mismo Hans sabe a qué le tiene miedo. Él dice lo que sabe: quiero regresar con mamá porque estoy angustiado. Entonces, todas esas fuerzas exteriores de los padres se interiorizan en Hans para que esta meta pulsional que le causaba satisfacción terminara causando displacer. De tal modo que Hans lo tuviera que reprimir. El yo de Hans, más bien, no Hans. Continuando con el texto de Hans, se comienza a mudar esta angustia al objeto sustituto. Ya mencionamos el miedo a los caballos. Y después de que una influenza lo mantuviera en cama, la fobia se vuelve a reforzar. Menciona aquí, creo que es la siguiente página, no sé si le pueden dar un poquito adelante. En la siguiente. Ok. Al anochecer dice que tuvo esto era lo que mencionábamos ahorita, que ya que el caballo entrara en pieza. No, sí, la primera parte es que son dos. Y bueno,
Al anochecer dice que tuvo un ataque de caballo. Ok, esta es otra escena que también hay que desglosar. El domingo 1 de marzo, en el camino a la estación ferroviaria, se desarrolla la siguiente plática. Yo procuro volver a explicarle que los caballos no muerden. Pero los caballos blancos muerden. En Gundam hay un caballo blanco que muerde si uno le acerca los dedos. Aquí hace referencia al caballo de Lizzie, que era cuando estaban empacando el equipaje, que el papá le dice, no le pases los dedos al caballo blanco, de lo contrario te morderá. Y luego el padre le dice, escucha, me parece que no es un caballo lo que tú tienes en la mente, sino una cepipi al que no se le debe pasar la mano. Si bien sabemos que el yo es el generador de la angustia cuando emite una señal de displacer, y que esta angustia que siente no es reproducida a través de algo nuevo, a raíz de la represión, sino que es reproducida como un estado afectivo que sigue una imagen anémica preexistente o existente anteriormente. En este pedacito de texto podríamos encontrar algunos indicios del por qué el caballo fue elegido como un representante sustituto de esta pulsión. Obviamente también hay otras razones por las cuales, o sea, a lo mejor más evidentes, que cuando Freud lo confronta, de que, oye, y el caballo tiene algo negro en el hocico que hace similar al bigote, o lo que tiene aquí los caballos no serán que traen lentes, ¿sí? Y obviamente, pues otra de las razones evidentes, pues podría ser que esta relación del caballo con el padre. Pero aquí puede también tener alguna relación, o una de las maneras de las cuales ligó al caballo con este peligro, ¿sí? Con este de que lo mordiera, o que realmente entrama que lo castre. Entonces, aquí podríamos ver uno de esos motivos, cómo se figuró. Ya más adelante vamos a ver por qué se relaciona con el padre. Vemos cómo incluso el padre juega caballito con él y empiezan todas estas relaciones que empiezan a mostrarnos por qué el caballo fue el objeto sustituto, que según manejan en el texto de la neuropsicosis de defensa, que el objeto sustituto tiene de alguna manera vínculos con esta representación que fue reprimida. Ahora bien, el 2 de marzo, cuando otra vez está con miedo, le digo, ¿sabes una cosa? La tontería, así llama él su fobia, perderá su fuerza si sales de paseo más a menudo. Ahora es tan intensa porque tu enfermedad no te ha dejado salir de casa. Y dice él, oh no, es tan intensa porque me sigo pasando todas las noches la mano por el hace pipí. Aquí médico y paciente, padre e hijo, coinciden en que entonces atribuir a un hábito onanista el principal papel de la patogénesis del estado presente. Creo que esa viene en la siguiente diapositiva. Aquí está. Esto era lo que mencionábamos ahorita, que Hans le dice, oh no, es tan intensa porque me sigo pasando todas las noches la mano por el hace pipí. Entonces ya estamos viendo que Hans se da cuenta de que eso que está haciendo, que a la vez le causa placer, la meta pulsional es la madre, o el dormir con la madre, o el objeto libidinal es la madre, sabe que está mal. De alguna manera sabe que está mal y también le causa displacer. Y él dice, si dejo de hacerlo, me va tanto, a lo mejor no voy a sentir placer, pero también me va a evitar este displacer, esta angustia, este miedo a los caballos. Es como si Hans le dijera a su padre, mi fobia se mantiene porque sigo pasándome el dedo por ahí, que en un principio me causaba placer y ahora me causa displacer gracias a que tú y mamá se encargaron de interiorizarme el super yo y que se encargaron de hacerme pensar y sentir que estaba mal, la meta pulsional que tenía mi deseo y por tanto lo reprimí y ahora tengo que, cada que tengo esta pulsión pues me angustio porque lo transpongo en miedo a los caballos. O sea, parece como si Hans supiera todo este pedo, o sea, como si le dijera al padre, no. Y sí, o sea, en determinada cosa sí estaba acertado. Fíjate, no había entendido todo esto porque yo decía, es que cuál es en sí la agencia representante o esta represión que fue la que surgió efecto. Y pues aquí podríamos ver la fuerza, esta
¿cómo se llama? Fuerza libidinal incrementada hacia la madre que está reprimida. Es una de entre varias. O sea, en este mismos textos, creo que es en el 4, nos menciona, en el apartado 4 de inhibición, síntoma y angustia, nos menciona que no es, a veces las fobias o no tienen su estado tan fácil de que una represión cause un síntoma. Incluso puede haber varias represiones que causen un síntoma, un mismo síntoma. Una de ellas es la fuerza libidinal incrementada por la madre. Más adelante vamos a ver cuáles son las otras, y creo que pues obviamente se intuye desde el principio. Y bueno, creo que hay algo más, ya no, ¿verdad? Entonces le doy paso a mis compañeras a que continúen con este análisis de texto. Bueno, ahora yo voy a seguir hablándoles y relacionando primeramente que nada sobre la parte 3. En este caso nos habla sobre nos hace mención de para volver al problema del yo. La apariencia de contradicción se debe a que tomamos demasiado rígidamente algunas atracciones y destacamos de lo que es en sí un estado de cosas, de complejo oral o de aspecto oral solo en otras. La separación del yo respecto al ello parece justificada, determinadas en relaciones que lo imponen. En este caso yo hice referencia en el caso de Hans en la página 31 del historial clínico. De hecho, aquí les puse una parte donde nos mencionaba que hablaba anteriormente con su padre del hace pipí, de que él tenía el miedo de que conforme vaya creciendo Hans, su hace pipí le iba a crecer igual que el del caballo. Entonces aquí nos hace mención que el consuelo del hace pipí crece conmigo. Entonces cuando yo me haga más grande, se puede referir en una de las observaciones que esto menciona de que el tamaño de Hans no tiene miedo que su hace pipí sea tan grande, entonces hay en él una angustia que no puede explicar el por qué, como mencionaba mi compañero, el por qué le tiene miedo. Entonces hace referencia a esto. También en el caso de Hans nos menciona que la represión avanzada trae algunos que son empujadas por el inconsciente. Ya vemos que pues son algo que el yo no puede retener. Yo lo veía como un poquito más con la explicación que daban sobre las inhibiciones simples, que pues también nos hablaba que pues quiere decir que pues el mecanismo de defensa del yo pues consiste en que la persona pues inhiba esto, entonces que se le haga a veces, muchas veces repulsivo. También en este mismo texto nos hace referencia sobre una situación en particular. También nos habla sobre que sería un complejo justificado representándose al yo y al ello. Esto como dos ejercicios diferentes en que el yo procura sofocar una parte del ello mediante la represión, que es el desalojo de y el respecto en el ello acudiera al socorro de la parte atacada, y mientras sus fuerzas con el yo puede que así suceda a menudo por ciertamente que no constituyen la situación inicial de la represión como regla general de la noción funcional, que por reprimir permanece aislada. En el caso de Hans nos mencionaba un pensamiento que él tenía sobre la jirafa grande y la jirafa arrugada. Nos mencionaba que él en la noche, este texto nos lo mencionaba en la parte 32, en el tomo 10 del historial clínico de Hans, donde nos mencionaba que en la noche él entra a la habitación de sus padres, que él no entiende el por qué, y les dice a sus papás que en la mañana les explica que por qué se había metido a la cama con ellos.
Entonces él dice que no es un sueño, sino más un pensamiento que él tuvo. Este fue en que en la noche había una habitación, en la habitación era una jirafa grande y una jirafa arrugada. Y la grande ha gritado porque yo le he quitado la arrugada. Y luego dejó de gritar y entonces yo me he sentado encima de la jirafa arrugada. Esto ya lo habíamos hecho mención en algún de los otros videos donde mencionábamos que Hans le quitaba el papel de la jirafa grande a su padre, donde él lo tomaba el papel. Entonces él le decía que en este caso la jirafa arrugada era la parte de su mamá, y le mencionaba que la jirafa grande hacía referencia al pene del papá y que nos hablaba también de esta situación. También, por ejemplo, nos habla también sobre los ejemplos clásicos que son llamados como síntomas histéricos, que estos nos han vuelto transparentes como un compromiso entre varias necesidades y satisfacciones sobre la necesidad del castigo. Esto en cuanto al cumplimiento de una exigencia del super yo. Tales síntomas que también participan por principio del yo, mientras que por otra parte también tiene la significatividad de una posesión de lo reprimido y unos puntos de intuición de reprimido en la organización yoica, que por así decirlo, pues estas estaciones fronterizas pues son de investidura mezclada. También aquí nos hace referencia en el caso de Hans. Yo lo puse aquí como por ejemplo que lo relacionaba también con en aquel momento en el que él mencionaba sobre la amenaza de castración, que él en este caso tuvo esa angustia, bueno, que como mencionábamos que en este caso fue un efecto retardado, porque él no sabía como de la manera también en la que respondió que pues si se lo cortaban él iba a ser por la cola. Entonces el efecto retardado que esto tuvo empezó pues no produjo ningún efecto en el momento en el que su mamá se lo dijo. Entonces, como mencionaba, esto ya tuvo un efecto retardado y la angustia pues fue despojado de que lo que piensa el yo. También esta hablaba sobre el esclarecimiento que Hans ha recibido muy poco en cuanto a sus padres, y pues ya vemos que el ACPP pues no pudo tener algunos resultados que de confianza o desmantenerle de un complejo de castración, como ya lo mencionaba también. Y por mi parte sería todo de esta parte 3 y le voy a ceder la palabra a mi compañera Daniela. Bueno, sí, continuando con el tomo 20, en la parte número 4, mencionaba sobre la fobia que tenía Hans, que decía que era una zoofobia histérica infantil, y pues sería este miedo o fobia a los caballos que tenía Hans, en lo cual pues nos mencionaba también en el libro ciertas preguntas como cómo es ahí el síntoma, y nos mencionaba pues que tenía pues este desarrollo de la angustia, la erección del objeto en la angustia, y pues esto se renuncia a la libre movilidad o varias cosas al mismo tiempo. ¿Y dónde estaba esta satisfacción de él que se desniega y por qué tiene pues que desnegársela? Y pues nos mencionaba que era incomprensible esto de la angustia frente al caballo, que es el síntoma, y la capacidad de andar por la calle, porque pues ya después ya no quiso salir por este miedo. Y pues este fenómeno de inhibición, que era una limitación del yo que se impone para provocar el síntoma angustia. Y pues también tiene relación con que este Hans
pues se rehúsa, como ya dije, a andar por la calle porque pues tiene esta angustia de que un caballo lo mordiera. Nos menciona que esto pues se puede designar como síntoma que sería la angustia de esta fobia que tiene el pequeño Hans, que está enamorado de su madre y pues muestra como angustia frente al padre y pues no se tiene como que algún derecho de atribuirle pues esta neurosis en una fobia. También menciona que se realiza una reacción afectiva comprensible, lo que le convierte pues en esta neurosis que es pues única y con otro rasgo que es la sustitución del padre por el caballo. Y pues se desplaza, lo que hace pues acreedor al nombre del síntoma. ¿Le puedes dar la siguiente, por favor? Nos mencionaba sobre un caso también de zoofobia, que era el lobo, el animal, el objeto de angustia. Nos mencionaba que tenía como significado de un sustituto del padre a raíz de un sueño que en el análisis se pudo ver. Se desarrolló que este chico tenía la angustia de ser devorado sino por el lobo. Y luego mencionaba que era como uno de los 7 cabritos del cuento. En este hecho de que el padre pudo demorarse, hubiera jugado al caballito con el pequeño Hans. También había como esta elección del animal angustiante, que se pudo establecer al menos que el padre del paciente pues ruso había analizado después. Se había imitado al lobo en los juegos del pequeño, amenazándolo pues con esta broma de devorarlo. Mencionaba que con un joven norteamericano se había plasmado de igual forma una zoofobia, pero era su excitación sexual se había ido como encendido a raíz de una historia infantil que se había leído anteriormente y se refería a un árabe que daba caza y pues se devoraba a una persona que consistía en una sustancia incomprensible. Él mismo pues se empezó a identificar con este hombre y de igual manera se sustituyó del padre, que era pues la fantasía, pasó a ser el primer sustrato de esta actividad. La representación se había pues devorado por el padre, que se había querido un matrimonio infantil, arcaico y típico, y las analogías eran provenientes de la mitología. Y de esta vida animal son pues conocidas. También menciona que el contenido pues de esas representaciones era ser pues devorado por el padre, que es la expresión que daba, y que se sentía regresivo. En este historial clínico de este paciente ruso, que era aquí el hombre de los lobos, se pronunciaba terminadamente en favor de la segunda posibilidad, de que sería un efecto a partir del sueño decisivo,
que se comportaba como un niño y nos mencionaba que era como algo sádico. Y poco después pues se desarrolla una neurosis obsesiva con el paso del tiempo. Y le cedo la palabra a mi compañera. Bueno, yo les voy a hablar sobre la parte 5. Aquí vamos a ver un poco sobre que hacen mención más que nada de las neurosis obsesivas, este, y pues que hay como que cierta similitud en ciertas cosas, respecto a las fobias. El texto nos dice que el dolor está presente en la situación en que sobrevino la represión, pero aquí pues en vez de dolor sería angustia. La alucinación fue una percepción en ese momento. La parálisis motriz es la defensa frente a una acción que había debido ejecutarse en aquella situación. Aquí yo lo relacioné con esta parte específica que viene en la página 24, que dice: la angustia corresponde entonces a una añoranza reprimida. Lo relacioné más con esto, que nos dice que también la contractura suele ser un desplazamiento hacia otro lugar de una inervación muscular intentada entonces, y que el ataque compulsivo, expresión de un estallido afectivo que se sustrajo del control normal de yo. Y bueno, pues sabemos que la defensa ante la angustia de Juanito viene siendo la fobia. Eso es lo que él creó, ese síntoma. Y pues que la fobia viene siendo este desplazamiento hacia otro lugar del momento que le causó angustia. También vemos después que tenemos que la fobia surge cuando pues esta situación inconsciente es tocada desde afuera, como aquí lo vemos en la presentación. Es tocada desde afuera cuando la situación patógena, que es el lugar, subroga, que viene siendo la fobia subroga ese lugar y, o sea, pues el lugar traumático que tiene Juanito. Y aquí yo lo relacioné con la página 21, que dice: el miedo de que un caballo lo muerda por la calle parece entremado de alguna manera con el hecho de que le asusta un pene grande. Entonces, pues es activada por vía asociativa todo esto, desde adentro. Juanito, ve al caballo, asocia el caballo con el hacer pipí, con el pene, con la angustia que le causa, con el miedo que tuvo en cierto momento de la amenaza de castración. Todo esto se va activando por vía asociativa, desde adentro, y el yo recurre a medidas precautorias para evitar pues el despertar del síntoma por la percepción externa. También después sobreviene la fobia, porque eso sí se puede decir que es tolerable para la conciencia, y por eso llora. Por eso se podría decir que, bueno, a lo mejor no es la palabra correcta, él prefiere, pero pues tenerle miedo al caballo, prefiere todo esto que desde lo consciente traído a la conciencia, aceptar pues que le tiene miedo al padre, que no quiere perder a la mamá. Ahí también, como ya lo habíamos visto, cierta rivalidad con la hermana, y todo esto que le provoca mucha angustia es lo que sustenta lo que ya había mencionado anteriormente. También nos dice, o entendemos que la fobia viene siendo como que algo similar a las neurosis obsesivas, como les mencioné en un inicio, respecto al disfraz simbólico. Venía en el texto estos conceptos: disfraz simbólico, que se crea como cierta satisfacción, que se haga el síntoma, que se logre enlazar la prohibición con la satisfacción. Un ejemplo de ello puede ser en el caso de la masturbación, que es como que, ok, no me voy a masturbar, pero en representación de eso, yo me voy a lavar las manos muchas veces, yo voy a cerrar la puerta tantas veces, y todas estas cosas obsesivas,
y eso va a crear cierta satisfacción para la persona por cómo es que, porque es como que ya se aplacó el sentimiento, lo que le causaba angustia y todo esto, y entonces el yo se siente como que más pacífico. Y entonces ahora en este momento de las fobias de las que hablamos, no se crea esta satisfacción, pero pues es más tolerable, como ya mencioné, para la conciencia el miedo a otra cosa, que en este caso del caso Juanito es este miedo al caballo. O sea, podemos ver que en la neurosis obsesiva sustituye cierta cosa y pues en las fobias también. O sea, como les dije, tolera más la conciencia el tenerle miedo a un caballo que sacar pues todas estas angustias por darse cuenta que realmente le tiene miedo al padre o que tiene esta duda de la pipí. Entonces, todas estas cuestiones vemos en las fobias y que pues pueden tener cierta similitud con las neurosis obsesivas. Y por mi parte sería todo. Les cedo la palabra a mi compañera. Bueno, yo voy a seguir con la parte 6. En este caso, nos habla sobre que en el curso de estas luchas pueden observarse dos actividades del yo en la formación del síntoma, que parecen particular, ya sea que en el interés por no ser claramente, aquí nos habla de la represión y por eso mismo, pues no son aptas para ilustrar una tendencia o su técnica. También, si consideramos que en la neurosis obsesiva, esto también en esta parte 6 habla también mucho de las neurosis obsesivas. Yo lo vi con referencia con la página con la del historial clínico, donde nos habla sobre que el yo es mucho más que la histeria en el escenario de formación de síntoma, que esto, el yo atiende una firmeza con un vínculo con la realidad y la conciencia, y por ello emplea todos estos recursos intelectuales y que atacan a la actividad del pensamiento parece ser investida o exteriorizada. Tal es variación de la represión, quizá no parezca más comprensible. También, bueno, pues yo lo hice referencia de igual manera, donde ya mencionaba más que el padre hace referencia que él es la jirafa grande y que él es que pues más bien el pene grande y pues como mencionaba Hans, el cuello grande y largo, y pues la jirafa arrugada pues era su esposa, que más bien su miembro. Bueno, y también esto lo relaciono más con con el hecho de que es la añoranza a la madre, a sus caricias, a su miembro, por eso él fue al dormitorio. Él no sabía cómo explicar el por qué había ido por las noches. Entonces, también hace mención sobre la neurosis obsesiva, que nos encontramos pues con la anulación de lo contenido sobre el síntoma, que existen dos tiempos. Bueno, pues esto no lo mencionaba en la página 108, más adelante, sobre donde en el segundo acto se cancela al primero como si nada hubiera acontecido, cuando en realidad pues efectivamente acontecieron varios sucesos. Esto lo veo más como en el texto mencionabas, en el historial clínico, sobre el incesto que Hans estaba haciendo con la madre al sentir ese celo por el padre, el que él hasta llegó a tenerle, pues, como mencionaba, un odio de por qué la madre quería al padre y no Hans, de la manera en la que él la quería, como lo representaba en la historia esta que tenía de la jirafa grande y de la jirafa arrugada. Pues también nos hablaba sobre la neurosis obsesiva, que pues como
propósito de anular lo acontecido, pues de una segunda raíz. Y nos habla también de que la primera es prevenir y tomar precauciones para pues no acontecer y que no se repita algo determinado. También nos habla sobre la diferencia que es fácil de emprender las medidas precautorias que son acordes a lo tardío, que mientras las cancelaciones, las anulaciones, todo lo que yo lo veo un poquito relacionado pues con el hecho de que pues no puede suceder esto, de que Hans sienta eso por la madre, por eso en el texto nos menciona el incesto. También pues las neurosis obsesivas, pues esto hace mención, yo lo veo un poquito relacionado también con el texto sobre donde nos hacía referencia en textos pasados sobre una estructura que tenemos donde la estructura nosográfica, donde en esta parte están las fobias y las neurosis obsesivas, que esto nos hace referencia en la neurosis. También, por último, nos hace esta misma tendencia que puede explicar como pulsión, tan frecuente como en la neurosis, que nos hace alguna ejecución que ocurre luego de muchos propósitos de uno de ellos, que lo ha contenido de la manera que, de acuerdo con el deseo, lo reprimido, de modo de que aconteció lo cual vive de estos motivos en el que él, pues obviamente, como mencionamos, el yo, pues reprime a todos los sentimientos que él tiene. Entonces, también aquí puse que la fantasía de las jirafas, pues esto puede ponerse como posesión hacia la madre y colocarse pues en algo mucho más intenso, hacia también referencia a que él pues ya no ha mencionado un caso donde sus padres ya le empezaban a decir que porque le tenía miedo a los caballos. Y en el libro también mencionaba un ejemplo muy gráfico de cómo él empezó, se paraba fuera de su casa a ver los carruajes con los caballos, pero solamente ciertos caballos le daban miedo y ciertos no. Entonces lo que él hacía pues era correr hacia su casa para que él hace pipí no del caballo, pues le causaba mucha angustia. También en el texto mencionaba y hacía referencia sobre que el celo que ya le tenía al padre y el odio se convierte en miedo, y esto le explica por qué el miedo sale a raíz de que el padre sale de viaje y se sube, pues obviamente que él ve cuando el carruaje llega por él. Entonces es el hecho de que no va a estar con la madre y que él tiene que tomar el papel del padre. Esto es lo que nos hacía mención también y se ve un poco relacionado, y por nuestra parte sería todo. No sé si alguien más quiere agregar algo o Sí, yo quisiera pues hacer una puntualización de las cosas a raíz de esta análisis de escenas de Hans. Primero, el síntoma, que es el miedo a ser mordido por un caballo. Es un síntoma porque no está dentro de las funciones yoicas, esto viene del inconsciente a causa de un sustituto de una fuerza pulsional que viene a raíz de una represión. Ese es el síntoma, le tengo miedo a ser mordido por un caballo. No está dentro de mis procesos conscientes, simplemente viene como sustituto de una represión que viene atrás. La inhibición, el miedo a salir a la calle, esto sí está dentro de las funciones yoicas. Tengo esta incapacidad de salir a la calle porque tengo miedo de que un caballo me muerda. Entonces la inhibición sí está dentro de las funciones yoicas al momento de sacarle la vuelta, algo que nos puede generar un conflicto, un duelo o cualquier tipo de situación desagradable. Las represiones, una emoción tierna y acrecentada hacia la madre, que es una de las que se reprimen. Una emoción tierna hacia el padre,
pero también una emoción hostil. La emoción tierna está de que sí te quiero mucho, mientras no entremos en disputa con la madre, porque entonces ya no te quiero aquí, quiero que desaparezcas, no quiero que estés cerca, incluso hasta quiero que estés muerto. ¿Sí? Entonces, y esto lo demuestra en el caso de que le comenta cuando juega con sus amiguitos, ¿no? Para esto Hans ya había hilado al padre con el caballo, y cuando juega con sus amiguitos, el niño que era el caballo se cae y rueda, y el deseo de que su padre también hiciera lo mismo, que se cayera, que pataleara y todo, era ¿cómo se llama? Esta pulsión que tenía de hostilidad hacia el padre para que no pudiera interrumpir esta emoción hacia la madre. Ahora bien, algunos indicios que nos dan a ver, o sea, por qué se sustituyó el padre por el caballo. Uno, que el varón adulto, admirado, pero también temido, se sitúa en la misma serie que un animal grande, a quien se envidia. Recordemos que Hans siempre admiraba el pene, el hace pipí del caballo, y en determinado momento lo admiraba, envidiaba tal vez porque tenía un hace pipí grande, y él decía, yo también, cuando yo crezca, mi hace pipí también va a crecer, y a la vez lo temía, a la vez de que lo admira y lo envidia, también es temido. Entonces, ¿por qué podría ser? Porque cuando le dijo el papá de Lizzie, sácale los dedos de ahí porque te va a morder, ahí hay un indicio. Pero el hecho más importante es que el padre hubiera jugado al caballito con él. Ese fue decisivo para la elección del animal como el objeto angustiante. Y pues con esto creo que es un pequeño como que puntualización de las cosas en cuanto a lo de la teoría de Hans, al caso de Hans. Bueno, entonces por nuestra parte sería todo y y gracias.